Perú a todos los peruanos y feliz día. Es rica la maicena. Bueno, muy buenos días a todos y bienvenidos a otro video de cocina. Estoy aquí con mi papá, Daniel. Hoy vamos a estar preparando comida peruana y cuéntanos por qué. Sí, vamos a estar celebrando el 28 de julio, Día de la Independencia del Perú y día de nuestro aniversario de casamiento. Mi mamá y mi papá, ¡ay, qué día eligieron! Se acordó, dice mi mamá, se acordó. Ahí me anoté un poroto, ¿vieron? Ya está. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Ah, eso no me preguntes, ¿viste? 40 y algo deben ser, ¿no? 41. 41 años de casado. Ok. Ahí, bueno, me había anotado un tanto y por el otro ahora lo perdí. Estamos parejos, ¿qué le voy a decir? Ok. Y sí, 28 de julio, Día de la Independencia del Perú, el día de nuestro aniversario de casamiento y nos vamos a hacer un cevichazo. Ok. Vamos a hacer un ceviche con 2 tipos de pescado y un poco de camarón. O sea que es un ceviche mixto, si se quiere, se puede llamar. Yo no soy nacido en Perú, por supuesto, y más o menos lo que hemos aprendido para hacer un ceviche es lo que he podido rascar así de mi esposa, ¿vieron? Y bueno, siguiendo un poco de instrucciones, yo pienso que lo vamos a sacar como tiene que ser. Nos gustaría también que nos dijesen cuántos son los países de América Latina que consumen ceviche. Yo sé que Chile, Perú, México, Ecuador, Colombia, México. ¿Qué tan más arriba llega? En Centroamérica Sí. lo consumen los venezolanos, hay muchos que ven este programa de Venezuela, los caribeños. A ver, déjenos saber en los comentarios porque a mí siempre me interesa aprender, ¿vieron? Eso es, hay que saber todo. Entonces, ¿qué más tenemos acá? Ok, sí, mostremos todo porque fuimos de compras. Ahora estamos en la isla del Príncipe Eduardo. Hay un montón de pescado, mariscos, langostas, de todo. Así que, ¿qué compraron ayer? Bueno, ayer compramos este pescado blanco que ven acá, es halibut. No me pregunten cómo es la traducción porque no sé si existe. Halibut, salmón del Pacífico, rosado. Camarones, aquí ya lo tengo trozadito, ¿ven? Sí. Para el ceviche. Esto ya lo trocé y lo van a ver en el video cuando lo estoy cortando. Estos los vamos a freír, estos van a venir aquí con el ceviche. Tenemos el camote o la batata, que es plata, parte de lo que va con el ceviche también. Ahí plato en Perú se come con esto. Aquí tenemos unas croquetas de pescado que las vamos a freír también. Tenemos choclo. Ya sabemos que no es el choclo peruano con ese grano grande, pero acá en Canadá no se consigue. Este era el único maíz que había en el mercado. Sí. Así que va a tener que ser eso. Sí, porque los ceviches que yo he comido en Perú, cuando los sirven y viene el choclo, es más o menos, cada grano es más o menos del tamaño de la uña del dedo gordo. Tenemos cebollita morada, lechuga para hacerle la camita abajo y por supuesto los limones, ¿no es cierto? Las limas o los limones que quieran. Miren, estos son de México y lo compramos aquí ayer en ¿dónde? Nuevo Brunswick. Nuevo Brunswick, ¿Saben cuánto costó cada uno de estos? Casi $1. ¿Okay? Hay 10 aquí, ahí hay $10 de limoncito mexicano, para que se den una idea de lo que cuesta la vida por estas latitudes, ¿vieron? Entonces, sí, ya tenemos esto, el choclo y la batata la vamos a hervir, y el vinito falta, pero ¿cómo? No, ahí está, ya me habían asustado. Hay 2 vinitos hoy. Tenemos 2, un Pinot Noir de la bodega Salentain, es reserva del 2016, del Valle de Uco, de Mendoza. Y el otro, ya está abierto. Ya lo estuvimos probando, ¿vieron? Es un Mosciofilero Butardi. ¿Okay? Greco. Es de Grecia. Griego. Es griego este. Protecta Destinación Soil Terra Nostra. No dice el año acá. Sí, 2017. Aquí está. La uva. Bueno, no sé si habrá una uva que se llame Mosciofilero, pero bueno, lo vamos a probar. Este de Grecia. Anduvimos buscando vino peruano como locos. Anduvimos buscando pisco como locos y no lo pudimos encontrar acá en Canadá en las comisiones de alcohol. Sabemos que en Perú hay muy buenos vinos,
porque ustedes estuvieron visitando. Sí, estuvimos en Ica en un viñedo llamado Viñas Queirolo. Muy ricos vinos, así que sabemos que Perú sabe producir buenos vinos, pero no llegan a Canadá por algún motivo. Sí, todavía no los deben estar exportando porque no habrá una producción, me imagino, muy grande que tenga exceso para poder exportar. Pero bueno, vamos a darle con un argento y con un greco, Ticanis, Calá, ok. Y nos perdonan que no les podemos ofrecer algo más típico peruano, digamos, para brindar. Queríamos hacer un pisco sour, pero no lo conseguimos. Tenemos que arreglarnos con lo que hay. Y bueno, sí, manos a la obra, vamos a empezar a exprimirlas. Y de postre, plato que se consume mucho también en Perú. Y consumíamos mucho nosotros en mi casa cuando éramos chiquititos, cuando éramos botijas, como dicen los uruguayos. Y mi mamá lo hacía. Va a ser una, ¿cómo se llama? Maicena. Una maicena. Va a ser con una salsa de fresas, de frutillas arriba. Mi mamá, por supuesto, nosotros no teníamos para comprar frutilla. La maicena era barata, porque ustedes saben, la maicena es una harina. ¿Y qué le ponía ella? Derretía azúcar en una cacerola, a punto que estuviera líquida, y después se la ponía toda arriba así de la maicena, y cuando se enfriaba el azúcar se ponía crocante. Entonces uno comía la maicena con esos pedacitos, nosotros decíamos caramelo, ¿no? Era azúcar derretida y vuelta a endurecer con el frío de la heladera. Así que bueno, esos van a ser los ingredientes, esos van a ser los pasos y nos ponemos manos a la obra. Manos a la obra. Ok, vamos a empezar. Estoy preparando el pescado, lo estoy fileteando para hacer el ceviche. Y les quería mostrar más o menos cómo es que lo hago, ¿no es cierto? El tema es cortarlo finito para que esté hecho, se puede hacer bien rápido, ¿no? Esto, si se hace bien, en 20 minutos tiene que estar listo para comerse. Es muy grande, ¿ven? Yo lo corto así, en 3. Esto va a estar rico. Un rico ceviche vamos a hacer. Entonces el pescado ya fue cortadito en cubitos como tiene que ser. Acá está el salmón, aquí está el halibut con los camarones, aquí están, fueron 10 limones los que utilicé, más o menos fueron 4 aquí y 6 acá. Están, como pueden ver, bien cubiertos de jugo de limón. Okay. Ya huele rico, solo tiene limón. Sí, esto ya... Yo me lo comería ya así. Se empieza a cocinar con el ácido del limón. Ahí están, fíjense. Ya se está aflojando, se está poniendo cada vez más blanquito. Camarones también. Ese es el progreso que hemos hecho hasta este momento. Ahora voy a cortar esto en trozos más pequeños porque son muy grandes. Y estamos en casa alquilada, o sea que no tenemos muchos ingredientes. Así que voy a probar de ponerle un poco de, no tengo harina, un poco de maicena, como apanarlo un poco, ponerle las especias y lo vamos a freír, ¿okay? A estos dos. Entonces vamos a tener ceviche, vamos a tener estos salmón y halibut frito, las tortitas, las croquetas de pescado también fritas. Y sí, en un ratito más ya va a estar listo esto. Así que ya me pongo a trabajar con esto y esto lo dejamos de lado que se siga macerando y cocinando en su juguito de limón. Y yo tengo un trabajo fácil, solo tengo que hervir los choclos, la batata y ya casi estamos. Bien fácil preparar ceviche. Pero algo es algo, dijo. Esta es una receta bien simple, lo apanamos y a la sartén. Sal y pimienta. Sal y pimienta para poder disfrutar el sabor del pescado y lo freímos un ratito nomás. Bien rápido se cocina esto. También. Entonces ahora vamos a... ¡Ay! Me quemé. Ahora vamos a poner las croquetas de pescado. Ok. Vengo por este lado. Igual la comemos, va a tener el mismo sabor.
¿Y decía qué pescado es para estas croquetas o no? No sé, es una mezcla de pescado. Sí, un pescado blanco. Pescado blanco, probablemente sea halibut también. La tapamos un poquitito y después tenemos las de salmón. Ok. ¿Son como hamburguesas o no? Croquetas sí, también. Croquetas de salmón son estas. Okay. Ya tenemos todo más o menos preparadito. Necesito algo para mis manos. Papel toalla, siempre tenerlo a mano, especialmente cuando uno anda haciendo fritanga. Ok. Acá le estamos haciendo la porción para todo. Es la parte de afuera del salmón. Esto es lo que se va a comer esta noche. La pielcita. La pielcita con un poquitito de carne, ¿ven? Pero está saltando porque tenía agua. Ok. Entonces me está costando trabajo. Todo, mira lo que te vas a mostrar. Togi. Mira qué linda cena vas a tener hoy. Él está hambreado, anda nadando, se mete a la playa, en el mar, anda corriendo, está desesperado, está pasándose unas vacaciones hermosas el todo. Y tiene un hambre de lobo, ¿vieron? Así que tratamos de darle un poco más de comida y así todo está perdiendo un poquito de peso. Pero bueno, nada que no se pueda recuperar. Y sí, a él también le va a tocar su linda porción hoy. Lo vamos a hacer respirar a porque muchos años adentro de la botella, así que ahí está. Bodega Salenstein Reserva 2016. Con y con el Greco nos vamos a adobar esta noche. ¿Okay? Es un día especial, ya le dijimos. Celebramos el Día de la Independencia de la República del Perú y también celebramos nuestro aniversario de casamiento con mi esposa, así que ¡pic! Vamos a darle. Tan, tararán, el ceviche y el pescado y bueno, todo está listo. Croquetas de salmón, croquetas de pescado, ceviche y pescado frito, salmón y halibut, ¿era? Creo que sí, ¿no? Sí. No sé cómo se llama en español el halibut, pero es un pescado de agua fría, por allá lo pescan mucho en Alaska y esos lugares. El postre todavía no lo mostramos porque lo vamos a preparar un poquito más tarde. Ya. Okay, primero vamos a comer esto. Y sí, aquí lo tienen. Es fácil hacerlo, prueben, háganlo. Es una comida, en Argentina no se consume porque no parece como que no hay mucha costumbre de este tema. Pero en muchos países de América lo consumen y es muy rico. No está crudo, no es pescado crudo. Mucha gente dice, ay, qué asco, pescado crudo. El amargo, el agrio del limón, la acidez lo cocina y lo cocina bien. Usted pruebe de ponerse un poco de limón en un corte o en una quemadura y va a ver cómo le arde. Bueno, es lo mismo. La carne esta se va cocinando de a poco con el limón y si lo hacen traten de conseguir los limoncitos verdes esos. Algunos le llaman limas, otros le dicen limón criollo, porque el limón amarillo no tiene suficiente acidez para cocinarlo muy bien. El limoncito verde ese es el especial para hacer este plato. Bueno, y creo que también vamos a hacer un brindis. Sí, señor. Para celebrar tu aniversario con mamá. Y bueno, ¿qué quieren? ¿Vino Perú? ¿Tinto o vino blanco? Yo blanco porque estamos comiendo pescado. Okay. Para mí tinto. Empezamos con el blanco. Te voy sirviendo el tinto. Jorge, ¿tinto o blanco? Tinto. Tinto. Pinto. Lindo color tiene este tinto. Sí. A ver, ¿y el de Samuel? Para mí tinto. ¿O vas a hacer brindis con leche de tigre? Ahí está la leche de tigre, se la van a tomar para ellos. Más tarde. Para más tarde. Ya Samuel y su papá lo van a probar. ¿Ahora? 41. ¿Cuántos años? Bueno, brindis por el Día de la Independencia del Perú, 28 de julio.
¿ok? No nos hemos olvidado, la promesa se cumple, la promesa es deuda. Así que saludo a todos los peruanos y feliz día. Salud. Días. Salud. 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 Re suave el greco este, ¿eh? Muy Y ahora, rico. otro Ahora, brindis el segundo brindis. por nuestro aniversario. Por los 41 años. 41 años de 41 casados con mi esposa, así que Yo la hija. la hijita. Salud. Salud. Feliz Salud. aniversario también. Salud. Ahí estamos. Salud, Jorge. Salud. 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 Ahí está. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? Ahí está. Besos. Beso, 41 años. Y ahora disfrutamos esta deliciosa comida que mis padres han preparado. Vamos probando esta creación. Bueno, yo he estado comiendo mientras cocinábamos, así que ya he probado el ceviche y les puedo decir que está una delicia. Vamos a ver si es verdad. Es verdad. Mm. Yo no pensé que iba a salir tan rico y un sabor tan auténtico preparado en casa. Preparado en Canadá, a 8.000 kilómetros de distancia del Perú. Pero cuando se quiere, se puede, ¿vieron? Y salió, tiene ese gusto bien a limonado, ácido, y está suavecito, se cocinó perfecto. No está como pastoso, ¿vieron? Cuando se empieza a quedar ya demasiado cocinado el pescado. Está a un punto exacto. Mejor no podría estar, ¿no es cierto? Mira, ¿De creo que verdad? mi favorito, si tengo que elegir entre los dos ceviches, sería el mixto. El mixto. Con los camarones. Mm. Faltó pulpo nomás, pero no sé si se consigue eso en esta parte de Canadá. Ay, pero bueno, no en esta provincia no creo. El pescado frito está para morirse de rico. Hicimos unas cebollitas fritas también. Y a ver, voy a probar la croqueta esta de salmón. A ver qué tal salió. Muy buena. Está todo de 10, la verdad. Yo me estuve castigando con el blanquito greco, pero ahora voy a probar este un poquito porque como no vamos a probar un compatriota de estos, ¿eh? Ya les digo enseguida. Lindo aroma, ¿eh? Lindo color también. De calor. ¿Cómo está eso? Está rico, ¿ya? Me gusta. No estoy muy acostumbrado a este tipo de vino, el Pinot Noir, pero sí, generalmente tomamos el Malbec. Este no lo hemos tomado muchas veces, pero tiene un sabor muy agradable, no está nada fuerte. Me gusta, lo recomiendo, de la bodega Salentain. Este viene del Valle de Luco, ¿ok? En Mendoza. Lindo vinito, che. Se deja tomar muy bien. No es un Cabernet Sauvignon, no es un Malbec, un Merlot. Es distinto, pero muy, muy bueno. Ahora Samuel y su papá van a probar leche de tigre. Leche de tigre. Salud. ¡Salud! ¡Chin, chin! Glug, 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 glug. Suave. Oh, Sí, suave, suave. Suave y... ¿y qué más? Riquísimo. ¿Les gustó? Sí. Me Ok. gusta mucho. Y un poquito ácido, Ya. pero Está bueno. delicioso. Limón. Ok. ¿Les gustó entonces?
vamos a continuar con el postre. Mi mamá hizo una rica maicena con una salsa de fresas. Es un postre delicioso y cada vez que yo estoy en Perú, mi tía siempre tiene eso, o mi abuela también come esta maicena con fresas. Maicena con fresas. Así cuando estábamos pensando, ¿qué postre podemos hacer? Maicena, Sí. se nos ocurrió. Salió maicena, la ocurrencia. Es rica la maicena. Bien rica y la salsa que preparamos está bien dulce. Y hay que aclarar, no la hice yo, la hicieron entre Audrey y mi esposa. Ellos se dedicaron a hacer el postre hoy. Ya, bueno, tú hiciste el plato principal, los Sí. pescados, ceviche. Yo estaba con fiaca, vieron, estaba medio cansado y dije, bueno, el postre lo hacen ustedes ahora. ¿Sí? Es un postre fácil, nada más hay que esperar a que hierva la leche, Ya. la maicena también y eso es. Está bien rico, económico, fácil de hacer y una delicia. Y hace tiempo que no compartes una historia en el canal, la gente viene pidiendo. ¿Y la próxima historia cuándo va a ser? La vez pasada hicimos asado a la olla, un plato peruano, y contaste historias sobre tus viajes por Arequipa y Cusco y Machu Picchu. Sí. ¿Qué otras historias tienes de Perú? Historia peruana, porque hoy estamos Tiene que ser historia peruana, celebrando algo que haya el Día de la ocurrido Independencia. en Perú durante tus Bueno. viajes y visitas. Mi primer viaje a Perú fue en el año 1978, por aquella época, y me acuerdo que un día decidimos, estábamos viviendo en el apartamento, estábamos en la casa de la mamá de mi esposa ahí en Miraflores, y decidimos ir a la playa, de novios, como dicen los peruanos, enamorados. ¿Sí? Y nos fuimos a la playa que está justo abajo del edificio ahí en Miraflores. ¿Cómo se llama la playa esa? No sé el nombre, Punta pero Verde. se baja... Costa Verde, el Costa Verde. Y bueno, nos fuimos a la playa, estuvimos un día hermoso de playa, sentaditos los dos, mirando el mar. Y me acuerdo que yo me había sacado mis zapatos, tenía un par de zapatos mocasines y los habíamos puesto así atrás nuestro, con toda la ropa, porque estábamos en traje de baño, ¿no es cierto? Y bueno, pasó el día, había mucha gente ahí, iban y venían, y llegó la hora de irse a casa, eran como las 6 de la tarde, le digo, bueno, nos vamos. Y ustedes saben que nos preparamos, nos levantamos para agarrar nuestras cosas, y yo empiezo a buscar mis zapatos, y no estaban. Me los habían afanado. ¿En qué momento? ¿Cómo? ¿Con qué velocidad? Sigilosamente, pero el que se los llevó pero majestuosamente, porque no nos dimos cuenta. Te vieron cara de turistas. Me dieron cara, no de turista, me dieron cara de boludo, seguro, ¿viste? Porque se llevaron mis zapatos y me quedé descalzo ahí en la playa, y bueno, después la cosa era llegar hasta el apartamento. Y en aquellos días, hay que decir las cosas como son, esa zona de Lima no es lo que es hoy, que es un Miraflores, se ha convertido en un paraíso. Realmente hay que sacarle el sombrero al intendente de Miraflores, a quien sea que se haya hecho cargo, porque El alcalde. el alcalde han convertido ese barrio en una belleza, realmente. En aquella época estaba todo, por todos lados había basura, vidrios rotos, y me tuve que volver al apartamento caminando descalzo y saltando, esquivando botellas y vidrios y suciedad, hasta que, bueno, finalmente llegamos, ¿no? Y cómo ha cambiado todo. Eso fue en el año 78, yo pienso. Y hoy realmente hay que felicitarlo a los peruanos, porque lo que han hecho en Perú es un cambio, pero radical, ¿no? Miraflores se ha convertido en un lugar súper, edificios hermosos, el paseo ahí, el malecón, lo han parquizado. Cuando yo lo conocí la primera vez no había una hoja de pasto ahí, era un desierto todo eso, estaba muy abandonado, peligroso, era una época difícil aquella. Ellos han sabido superarlo, los peruanos, y han sabido ir avanzando y han podido regularizar la economía. Y sí, cuando las cosas hay que decirlas, las decimos. Para mí es una sorpresa y un orgullo que hayan podido llegar al punto donde están y seguir avanzando. Y me acuerdo que era el año 77, 78, era el gobierno militar de... ¿Cómo se llamaba este? Velasco Alvarado, sí, Velasco, militar, gobierno militar. Toda América Latina estaba bajo gobierno militar por aquella época. Un desastre, ¿vieron? Porque parecería como que la vida de cada uno dependía solamente del estado de ánimo
del milico que a uno lo quisiera parar en la calle y qué tal había dormido esa noche o si se había levantado con el pie izquierdo de la cama y estaba medio malhumorado y podía pasar cualquier cosa. Y estábamos ahí en Lima y resulta que mi cuñada iba a venir de Brasil a visitar. Y ustedes saben que en Perú los vuelos siempre llegan a la 1 de la mañana. A las 2 de la mañana. Ese aeropuerto Jorge Chávez, todos los vuelos aterrizan ahí después de la medianoche. Entonces, ¿qué pasaba? Había toque de queda. O sea que creo que a las 9 de la noche no se podía salir más a la calle. Estaba el ejército por todos lados, los tanques, los soldados, ametralladoras en las esquinas, y tenían totalmente derecho y autorización para disparar y matarlo al que anduviera caminando ahí a la noche, sin permiso. Entonces teníamos que ir al aeropuerto a buscar a Margarita, a tu tía, y había que conseguir un salvoconducto. Así que bueno, mi suegra con sus conexiones y todo el asunto, que ella conocía gente, fuimos a la policía, a la PIP, Policía de Investigaciones, nos dieron el salvoconducto para poder ir de Miraflores al aeropuerto a buscar a esta persona que llegaba en el vuelo, pero había que ir en el vehículo, se podía ir máximo 20 kilómetros por hora, había que llevar todas las luces interiores del vehículo prendidas y era salir y no se sabía qué podía pasar. Y me acuerdo que íbamos al aeropuerto, llegamos, la recogimos a mi cuñada y de regreso veníamos por aquella avenida. ¿Cuál es la avenida? ¿La Arequipa, Pilar? ¿Que tiene las palmeras? La avenida Arequipa. Mi suegra venía manejando con su... ¿Qué era? ¿Un Chrysler? No, un Chrysler, un antiguo de estos V8, un carro americano, una bestia, era un motorazo tenía. Y venía por la avenida Arequipa, llena de palmeras, vieron la avenida Arequipa ahí, y de golpe y porrazo, de la nada, de atrás de las palmeras, salen un montón de soldados camuflados, con las caras pintadas ahí, que esto y el otro, y paran el auto. Y claro, los tipos metían los cañones de las ametralladoras por las ventanillas, vieron, y prácticamente se lo metían en la boca a uno. Ahí uno pensaba, pero este tipo se aprieta el gatillo y se le escapa un tiro y aquí te queda, ¿no? Y pedir toda la documentación. Y yo en aquella época todavía no tenía la ciudadanía canadiense, o sea que andaba con el pasaporte argentino. Argentina en aquella época, ustedes saben lo que era también. Así que donde le doy el pasaporte al que estaba del lado mío, yo venía sentado creo que del lado de adelante, en el asiento del pasajero, y cuando ve el pasaporte argentino le grita al sargento, aquí hay uno, sargento. Y yo dije, bueno, sonamos, ¿viste? Porque claro, Argentina en aquella época también era un lugar donde el terrorismo y todos esos problemas y el resto del mundo lo sabía, o sea que todos los países andaban más o menos, los gobiernos militares se comunicaban y se sabía lo que pasaba en cada uno de los lados y andaban buscando, ¿no? Así que yo digo, uy, ahora, pero el otro no, el tipo lo miró el pasaporte, dijo, no, está bien, que sigan. Y seguimos viaje, y seguíamos avanzando, y me acuerdo que estábamos ya como a 1 o 2 cuadras de llegar al apartamento, y la suegra iba un poquito más rápido de lo que deberíamos ir, y en una esquina, no sé, no se veía, había una tanqueta militar, y no se vio muy bien. Pucha, y de golpe nosotros íbamos a pasar de largo y saltaron los milicos por todos lados a los gritos, ¡alto, alto, alto, disparamos! Que todo un quilombo de eso se armó ahí, y paró el auto y se vinieron todos como un racimo de moscas a un tarro de miel, ¿vieron? Y ahí el quilombo que se armó, que sí, que cómo, que a esas velocidades, que ustedes, que no se da cuenta, que podríamos haberle disparado, ¿vieron? Estábamos a 1 cuadra del apartamento. Y bueno, y llegamos. Pero el susto que nos pegamos todos, me acuerdo que quedamos todos bastante sacudidos por esa, ¿no? Y sí, era lo que se vivía en aquellos tiempos en toda la América Latina, las nuevas generaciones, la gente joven que hoy anda quejándose muchas veces de que esto no, que aquello no, que la democracia, y no saben realmente lo que era en aquella época. La vida de cada ciudadano dependía de un hilo, como quien dice. Y sí, ahí fue donde después ya me acuerdo que llegamos y mi cuñada se había quedado mal, se sentía mal porque ella estaba embarazada, ¿no es cierto? Y no,
la experiencia no fue nada grata, ¿no es cierto? Y eso era, sí, así esa fue mi primera experiencia estando en el Perú, tantos años atrás, y ahora cada vez que voy, bueno, uno se lleva una sorpresa porque yo cada vez lo encuentro mejor, ¿no es cierto? Las 2 últimas veces que fuimos prácticamente no tienen inflación porque el taxi que nos llevó de Miraflores al aeropuerto nos cobró lo mismo y habían pasado como 3 años, ¿no? Creo que sí, ¿no? Entre viaje y viaje, o sea que la inflación parece ser que está muy controlada y la época que yo conocí, el primer viaje, era aquel famoso el mercado negro, los dólares, donde podés ir a cambiar dólares, donde te pagan más, la misma historia de todos los países de la América Latina. Pero Perú se ve que ha podido ir saliendo de esa crisis, lo ha superado y sí, ahora cuando uno va se da cuenta que encuentra un país estable, con una moneda estable, serio. No quiere decir eso que hayan solucionado todos los problemas que tienen que solucionar, pero por lo menos han empezado a hacer un avance que se nota, es notable. A mí me impactó mucho la última vez que estuve en Miraflores y vi todo eso, cómo está parquizado, hermoso, con flores. Eso demuestra que cuando se quiere realmente y se toman las medidas que hay que tomar en los países para solucionar y salir de las situaciones malas y negativas que se encuentran, es posible. Ahora, hay que tener la voluntad y la valentía. Ojo, que la voluntad no alcanza. Hay que tener la valentía para poder enfrentar a todos esos grupos que en realidad son pequeños quizás, pero son los que causan más daño en los países y en las naciones, porque tratan de controlar sectores y bueno, cosas que no tendrían que ser y no vamos a entrar mucho en detalle, ¿no? Pero sí, por eso mismo este video, como estamos celebrando la independencia del Perú, les quería contar un poquito de la historia, cómo fue que yo conocí el Perú, en el estado en que conocí yo al Perú y lo que es hoy. También no nos olvidemos que con los peruanos nos une mucho en lo que se refiere al periodo de la independencia de los países, ¿no es cierto? San Martín, que estuvo en Perú, y que el ejército argentino, el ejército de los Andes, que peleó tanto en Perú para lograr la independencia, ¿no? Era eso nada más para contarles un poquito y desearles a todos un muy buen día. Saber que bueno, aquí tenemos también gente con sangre peruana, ¿no es cierto? Mis hijas tienen parte ahí está, la Audrey y las otras 2 y mi esposa peruana, por supuesto. Sí. Bueno, esperemos poder viajar por Perú nuevamente para que puedas conocer más del país. Sí, me gustaría bastante poder conocer la parte de la Amazonía y algunos otros lugares también. Tal vez viñedos, hay vino en Perú. Esa es la historia y que pasen un feliz día de 28 de julio. Les habíamos prometido este video, no nos hemos olvidado. Yo cuando prometo algo, lo pueden llevar a depositar al banco a mi promesa, porque lo cumple. Está escrita en sangre, ¿vieron? No voy a andar nunca hablando pavadas ni prometiendo cosas que no son, y cuando se promete tal vez no se puede muchas veces de inmediato, porque ustedes saben cómo es, ¿no? Ese es el video de hoy, ¿no? Eso es. Bueno, nos despedimos para que puedas disfrutar el resto de tu postre. Los demás han terminado. Todos se lo como morfaron. Siempre pasa. Y yo siempre termino el último acá, todo frío, todo abandonado ahí el plato, como quien dice. Pero bueno, valió la pena. Así que feliz 28 de julio para todos. Y ya nos vemos pronto con más videos, ¿no? En el próximo video. Ok, buenas noches. Saludos a todo el Perú y a todos los peruanos. Chaucito.